Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando estés viendo este video, estén viendo este video. Mi nombre es Mariano González King, estoy a cargo de la Dirección de Investigación, Innovación y Promoción del Desarrollo con Perspectiva de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación en general al Congreso Praxis por la realización del evento. Me parece sumamente necesario lo que nos proponen para debatir y en particular para la invitación para este panel. Es un poco raro no ser sincrónico en este momento, pero bueno, yo en función de las preguntas que me acercaron desde la organización del Congreso, preparé algunas cosas que espero que puedan entrar en diálogo con lo que mis compañeros van a trabajar hoy, eh, para encuadrar un poco por qué me toca a mí tratar de compartir la experiencia en lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Parece que, bueno, es importante como transmitir esto de que nuestra dirección trabaja estas temáticas, no en soledad, no aisladas, sino en redes permanentemente. Esto lo hacemos además en el marco de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, a cargo de Diana Broggi. Eh, y bueno, un poco lo que preparé tiene que ver con cómo nos pensamos como ministerio, como primer ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la esfera nacional, primer ministerio de la historia, como así también cómo pensamos en este marco o en diálogo permanente lo específico de lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Hay algo de las preguntas para poder pensar estas experiencias institucionales que entran en diálogo géneros y ciencia, que, bueno, algunas las voy adaptando y otras iremos viendo cómo entran en diálogo con las experiencias específicas de investigación. Sucede que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad no es, como creo que puede haber muchos casos, un instituto de investigación, un grupo de investigación que eventualmente fue permeado con perspectiva de género, sino que nuestra misión está vinculada a la ejecución y el diagrama de políticas de género en distintos campos, ¿no? Y en eso el movimiento de alguna manera es inverso, ¿no? Como pensamos de la perspectiva de género, los campos que hoy nos toca analizar en este panel. Eh, Desde ese sentido me parece que es importante como encuadrar qué tipo de organismo buscamos construir. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad es parte de una definición política, por un lado, pero además y fundamentalmente es una victoria de un movimiento feminista, de mujeres, de diversidades, que durante décadas en nuestro país pelearon por la ampliación de derechos, por la igualdad, por el cese de las violencias y las discriminaciones. Y en ese sentido la priorización o el desborde callejero fue tal que fue necesario y ganamos la construcción de este ministerio. La transformación o la aparición de una institución como esta implica transformar esa agenda de lucha también en consolidar, no sé, desde un organigrama a programas específicos, a publicaciones, a personas que trabajamos en estas políticas, presupuestos, políticas que aborden las distintas facetas de la desigualdad, políticas que aborden las violencias, políticas que aborden el acceso a derechos. En ese mapa en particular nuestra subsecretaría, como dije, de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, de alguna manera trabajamos en lo que tiene que ver justamente con formación, con construcción cultural y la generación de conocimiento. Decimos que trabajamos en un montón de acciones que esperamos que tengan efecto, obviamente inmediato, pero también en el mediano plazo, porque buscamos transformar esa matriz, esa narrativa, esa noción cultural sobre la cual se apoyan todas las desigualdades, ¿no? Eso va desde acciones de capacitación en el Estado, con lo que es Ley Micaela, por fuera del Estado, con otra serie de acciones de formación,
como acciones de generación de conocimiento crítico, ¿no? O poder revisar cuáles son los mecanismos a través de los cuales conocemos el mundo y por lo tanto a través de los cuales también nos terminamos posicionando subjetivamente, ¿no? En ese sentido, en lo que tiene que ver con investigación, innovación, tecnologías, la verdad es que nuestro rol más importante tiene que ver con poder aportar en una alianza permanente a universidades, grupos de estudios, distintos organismos vinculados con la generación del conocimiento, para poder ahí pensar tanto las instituciones como en la propia formación de profesionales, por ejemplo, eh, y en sí el desarrollo tecnológico. Ahí me parece que podemos trabajar como sobre algunas cuestiones o las cuestiones que a nosotros eh, nos preocupan o que hemos identificado durante este tiempo. Me parece que en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, la punta del iceberg, el fenómeno más visible, en general tiene que ver con la participación laboral. Eh, en esto lo que notamos, ¿no? Es la desigualdad y la efectiva brecha existente en los ámbitos de trabajo científico-tecnológicos, tanto en lo que llamamos segregación horizontal, es decir, encontramos más mujeres y diversidades en determinadas carreras y más varones cis heterosexuales en otras. Y esas otras en donde la masculinización es grande, en general son aquellas vinculadas al desarrollo tecnológico, a las ingenierías, matemáticas. Em, Como también lo otro que notamos, incluso, y ahí ya transversalmente, son los techos de cristal, ¿no? La imposibilidad de mujeres y diversidades a acceder a determinados puestos de trabajo. Acá creo que es importante poder pensar estos espacios como espacios de trabajo y estas brechas como brechas sindicales, si se quiere, todo vinculado a lo que tiene que ver con el acceso a derechos, una piedra angular de la desigualdad en el ámbito del trabajo tiene que ver con los trabajos de cuidados, con la visibilización de la doble o triple jornada laboral por parte de mujeres y diversidades, por ejemplo. También hay mucho que tiene que ver con las condiciones de trabajo seguras, con políticas de prevención de violencias, y todo lo que implica evitar un ámbito altamente masculinizado para otras identidades, ¿no? Em, Sin embargo, cuando digo que es la punta del iceberg, la cuestión de la participación laboral, digamos, y algo tiene como dos sentidos. Primero, punta del iceberg porque es visible. Ahí nos da la posibilidad de contabilizar el fenómeno de la exclusión de mujeres y diversidades en tecnología. Eh, la participación laboral es de donde podemos obtener datos y unas fotos que sean más sencillas, si se quiere, de abordar. No sé si sencillas es la palabra, pero sí identificar el problema y poder describirlo con mayor seguridad, ¿no? Y por lo tanto, una vez identificado ese problema, también poder medir si avanzamos, no avanzamos, si nuestras acciones tienen impactos. Y a la vez, más allá de que es la parte visible, creo, entendemos que existe por debajo de la superficie de ese iceberg un montón de fenómenos que están permanentemente en diálogo con la cuestión de la participación, pero hacen que que este asunto no termine ahí. Hay que identificar como dos campos. Por un lado, lo que tiene que ver con todo el recorrido vital que lleva a que en general internalicemos ¿no? Nuestras diferencias de género. El gran éxito de las desigualdades patriarcales es cuando uno o una logra también internalizar las normas, estereotipos, mandatos de género sin que se le generen mayores ruidos o dudas o cuestionamientos, ¿no? En ese sentido, en lo que tiene que ver con las ciencias, tecnologías, matemáticas, ingenierías, innovación, hay una educación desde la plena infancia que asigna a las masculinidades en todo lo que tiene que ver con el vínculo con la tecnología, ¿no? Nosotros ahí solemos analizar o poner en debate que la construcción del género como tal
en esta lógica binaria, que estos dos géneros, los únicos dos géneros capaces de existir, además de ser cis, ¿no? Y que tiene todo un correlato con una cuestión biológica, cromosómica, hormonal y demás. Sobre eso se montan determinados mandatos culturales y esos mandatos culturales a la vez se nos presentan como opuestos, como excluyentes y a veces como complementarios también, ¿no? Y en ese sentido, al entender que aquello que es masculino no podrá ser femenino y aquello que es femenino no podrá ser masculino y quienes habitan unas u otras identidades quedan excluidas de una serie de, de usos, costumbres, roles, juegos, en este caso, juegos y juguetes. Con lo que tiene que ver con la tecnología, sucede que esta asignación cuasi inconsciente a los varones de la tecnología, que a veces aparece más clara y a veces se nos difumina, ¿no? Pero en general todo lo que, o sea, las mujeres tienen, a las niñas se las habilita en los juegos que tienen que ver con belleza, con cuidados, las cocinitas, los bebotes y demás. Y a los varones, mientras tanto, se les inculca mucho más o tienen más habilitados, se les inculca seguro a las máquinas, lo que tiene que ver con máquinas, con uso de, desde los autitos a los cohetes, al sueño de ser astronauta, eh, hasta el uso de tecnologías digitales, ¿no? Obviamente que esto está en plena transformación y hace varios años ya que pusimos en debate eh, que el rosa y el azul ya quedaron viejos para pensar los géneros, pero es una matriz, sobre todo para quienes hoy por ahí están en el pleno desarrollo profesional, ¿no? Para esta generación de adultos, fuimos criados, de alguna manera, criades en esa matriz sociocultural que incluía y excluía en el mismo movimiento, ¿no? Entonces ahí hay una internalización que después de pronto se traduce en esta idea de que la decisión sobre la carrera que vamos a hacer, obviamente tiene una noción cuando estamos pudiendo pensar en hacer una carrera, ¿no? Eso también vale aclarar. Pero a la vez tiene una noción muy interna, ¿no? La vocación dentro de un paradigma de lo más personalísimo, del deseo que casi innato, ¿no? Y sobre esas vocaciones en realidad también durante muchos años opera un sistema patriarcal que nos habilita a creer que podemos ser determinadas cosas, ¿no? Obviamente que además, si después de ese desaliento durante toda la vida para involucrarse con las matemáticas, con la tecnología, con la construcción, con las máquinas, ¿no? Si a eso después le sumamos un panorama muy difícil por pensarse inserto en un universo repleto de varones, por ejemplo, es difícil la inserción efectiva de mujeres LGBT, ¿no? Entonces, además de pensar, esto nos permite enunciar, ¿no? Que además de pensar la inserción en tecnología únicamente o principalmente en el ámbito de universidades y de espacios de trabajo, de espacios de estudio, también hay que pensarlo desde muy pequeños en qué tipo de juegos, juguetes, conductas, curiosidades habilitamos en niños, niñas y niñas, ¿no? O promovemos incluso. Me parece que ahí hay algo, o me gusta pensar que cuando hablamos de infancias libres, en realidad estamos hablando en términos amplios y también estas dimensiones de poder estimular a los niños, niñas y niñas en distintos campos, eh, está incorporado dentro de esa noción de infancias libres. Un asunto más por debajo de esta superficie, ¿no? Como además del que yo decía que la participación es esta punta del iceberg, el otro asunto que nos interesa mucho dentro de esto invisible, intangible, dentro de lo que tiene que ver con el formato cultural, que también tiene que ver, obviamente, con lo que después los niños, niñas y niñas ven y pueden pensar ser, ¿no? Porque qué representaciones, es efectivamente qué se nos representa como ciencia, a quién representa, de quién habla la ciencia y la tecnología, qué problemas resuelve, qué mundo produce efectivamente el desarrollo tecnológico. Y en ese punto, en grandes veces por acción, pero muchas veces por omisión, por la falta de participación de mujeres LGBT, eh,
creemos que durante muchos años este ámbito ha pecado de androcentrista, ¿no? De pensar al hombre como la medida de todas las cosas, a los problemas del hombre. Cuando digo hombre me refiero a varón cis heterosexual, ¿no? Como gran medida de todas las cosas, como medida del éxito de los desarrollos tecnológicos, como el universal de los problemas a resolver siempre son aquellos planteados por el colectivo de los varones. Y en ese sentido creemos que el, tanto desde la epistemología, la manera de conocer el mundo, de generar conocimiento, como las acciones de ese conocimiento aplicado y las tecnologías que se desarrollan, al hacerlo desde una perspectiva androcéntrica, termina redundando en la reproducción de desigualdades y termina redundando en menos niñas que piensan que podrían hacer tecnología en un futuro. De aquí que pensamos entonces que el campo del desarrollo tecnológico, en realidad como muchos otros ámbitos de trabajo, pero voy a decirlo así, no es un ámbito de trabajo más, todos los territorios y terrenos son distintos, eh, pero en este sentido es un espacio con alto impacto social, dado la influencia que tiene sobre la manera en la que conocemos y transformamos el mundo. En ese sentido, algunas cuestiones que nos preguntaban al momento de, hasta ahí, como lo que tiene que ver cómo pensamos la cuestión de la ciencia y nuestro rol en este diálogo, ¿no? En eso, algunas de las cuestiones que nos preguntaban, o como un segundo momento que yo quería traer para pensar, que tiene que ver con cómo los feminismos o las militancias se van volviendo política institucional. Em, yo creo que, bueno, a nosotros nos toca estar en este ministerio que yo creo que es una efectiva muestra de una transformación en institución de muchos años de militancia y de lucha, ¿no? No, la creación de este espacio no representa ni es fruto de algunas cabezas brillantes, sino que es fundamentalmente algo que fue soñado y tramado durante muchos años por las redes de militancia LGBT y feministas, ¿no? Em, Estos colectivos, de alguna manera, como muchos otros colectivos de lucha, pero me toca hablar de feminismos y LGBT, de alguna manera venimos haciendo el ejercicio de transformar en institución un montón de nuestras demandas, transformar esa demanda, ese malestar, esa necesidad de que las cosas cambien en consignas y medidas concretas, en programas, en leyes fundamentalmente, ¿no? Nosotros somos nosotros nos inscribimos en los hitos como es el voto femenino, el divorcio, la ESI, la ley de prevención de violencias, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de cupo laboral travesti trans, ¿no? Como que tenemos una práctica de transformar en política institucional las necesidades. Esto tiene que ver con un movimiento que deposita con unos feminismos que depositan o que presionan al Estado para para que se haga cargo de las tareas que le tocan. Y en ese sentido, construimos un ministerio que busca estar en ese diálogo permanente, que busca construirse en esa capilaridad y que busca llegar, estar en el territorio a través del diálogo con las organizaciones, ¿no? Y con las feministas, las personas, las colectivas, para llegar así a la mayor cantidad de mujeres y LGBT de manera situada, entendiendo las necesidades que este Estado puede cubrir. Em, Aquí resalto por ahí
como este doble sentido, una dialéctica, en lo que tiene que ver con poder escuchar por parte del Estado, tener esa presencia que permita dialogar con experiencias, fortalecer las experiencias y a la vez poder brindar herramientas, sea por herramientas concretas de acceso a derechos, sean formaciones, sean eh, distintos mecanismos que permitan también hacer que la política pública que llevamos adelante, que busca acortar brechas, que busca eliminar la discriminación y la violencia, efectivamente entre en diálogo con lo que se va desarrollando en distintas partes del país, ¿no? Em, en cuanto a desafíos y aprendizajes, eh, quizá alguna de las cosas que vale nombrar y que me parece que podemos compartir para poder pensar este desafío que tenemos, o que asumo que compartimos, que es hacer ciencia y tecnología con perspectiva de género. Yo creo que el gran desafío es, va a sonar gracioso, pero que el patriarcado es un sistema milenario. Y como tal, está impregnado permanentemente en distintos ámbitos de nuestras vidas. Por supuesto que las personas, de algunas u otras maneras, mayores o menores ritmos, pero con voluntad y con optimismo, nos vamos deconstruyendo y tratando de repensar nuestras prácticas, nuestra manera de conocer y habitar el mundo que nos toca, para así poder transformarlo. Pero bueno, hay una parte de los desafíos que nosotros tenemos por delante, que es también repensar nuestras instituciones. Y muchas veces las instituciones son incluso más difíciles de transformar que las personas, más allá de que la institución no exista tanto por afuera del grupo de personas, pero a la vez es un entramado más complejo y más difícil de mover. Hay una serie de engranajes que son bastante dificultosos. En ese sentido es que muchas veces hay cosas que uno quisiera que cambien más velozmente, que ya hayan cambiado, que no puede creer que sigan existiendo, que sigan sucediendo a esta altura de los tiempos. Creo que en esa capacidad de incluso sorpresa, indignación, sigue estando el motor del cambio para seguir apostando a transformar la realidad de manera cada vez lo más definitiva posible, sabiendo, sin embargo, que los avances nunca son definitivos, ¿no? Siempre hay distintos poderes en pugna, si se quiere. Pero bueno, para mí es importante decirlo porque no debe ser esto motivo de frustración, si se quiere, sino que tendría que ser desafiante para nosotros en nuestros espacios el proponernos transformarlos. Obviamente que es un momento bastante difícil para pensar en términos de desafíos, pensando en, bueno, todo lo que vivimos en las últimas semanas, ¿no? Que respecto de todo lo que habíamos avanzado, ver reflotar un alto nivel de violencia política, simbólica, casi llevada a la acción en un atentado a una vicepresidenta, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, obviamente que eh, nos hace pararnos en otro lugar, ¿no? Nos transforma los desafíos y nos hace pensar lo mucho que nos queda aún por construir y el cambio de escenario que esto nos implica. Pero me parece que incluso en esa reacción a los avances que venimos teniendo, es necesario fortalecernos, entendiendo que hemos generado durante años las condiciones para avanzar también en prácticas institucionales, políticas, personales, de estudio, de investigación, más vinculadas a un futuro con igualdad que a las desigualdades y el pasado, bueno, y el presente de violencias en el cual muchos crecimos y seguimos creciendo. Nada, para terminar, me parece que en este mismo sentido, los conocimientos que hemos generado en este proceso son múltiples, creo que venimos de distintos ámbitos a habitar este ministerio y hemos generado redes
con compañeros y compañeras de todos lados, que nos encontramos por ahí en ámbitos o en circunstancias distintas a las institucionales que hoy nos encuentran, y en ese diálogo, en esa voluntad de construcción, en ese ímpetu colaborativo, si bien muchas veces nos encontramos con los límites que la propia realidad y este patriarcado milenario nos impone, muchas otras hemos logrado correr los límites, creernos y constatar que lo que llevamos adelante sirve y tiene sentido y que por eso vale la pena seguir apostando a la transformación de la realidad en la que estamos. Sin mucho más para decir, con esto me despido, espero que les sirva y les sea un aporte para este congreso. Y nada, agradecer de nuevo la invitación y a todos ustedes que nos están escuchando. Nuevamente, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora en la que estés viendo esto. Adiós.